Hola a todos, estamos nuevamente con los hechos y personajes más importantes del departamento de Pereira y en varios episodios, estamos en el episodio 2 con Ana María Cuartas, que ustedes ya están viendo, ya todos saben quién es Ana María Cuartas, pero vamos a las cosas que Ana María Cuartas está haciendo en su etapa en la Sociedad de Mejoras. Primero, empezó como una gran ejecutiva a aprender mucho de la ciudad. Ya venía aprendiendo mucho de su padre Rafael Cuartas Gaviria, que siempre hablamos. Ayer hablamos con Lina de su abuelo Oscar Vélez Marulanda, y ellas tienen la vena cívica y eso es muy bueno y lo están desarrollando. Pero de un tiempo para acá, Ana María Cuartas ya está haciendo los proyectos en ejecución de lo que ella se ha planteado por la ciudad. Hizo algo importante y es que cogió a muchos candidatos antes de ser alcaldes y gobernador y primero los oyeron en la Sociedad de Mejoras para saber si enlazan con los proyectos que están manejando y sus planes de desarrollo, en fin, una serie de características. Hoy vamos a hablar de dos temas que ella viene liderando, los 100 años de la Sociedad de Mejoras y un tema del proyecto Bocorá, que es uno de los proyectos más importantes en desarrollo urbanístico que está haciendo la Sociedad de Mejoras Pro Risaralda. Ana María, es un placer volverla a tener por acá. Cuéntenos qué está pasando con los 100 años de la sociedad. Bueno, Jorge Eduardo, primero muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar en este espacio donde siempre disfrutamos conversar sobre esto que nos mueve y que nos apasiona, que es nuestra ciudad y nuestra región. Le cuento, pues acá estamos celebrando esta oportunidad que me dio la vida porque precisamente me permitió ser la directora de la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda en su centenario. Es una época muy linda, una fecha muy linda. Nosotros como equipo, con nuestra junta directiva, con nuestra asamblea y con nuestro equipo de trabajo, nos hemos propuesto que esta fecha se celebre en grande, porque estamos conmemorando algo mucho más especial que 100 años, que son ya mucho, un centenario, un siglo haciendo historia es mucho, pero nosotros nos hemos propuesto que esta celebración no sea solamente la conmemoración de un periodo de tiempo. Nos hemos propuesto que sea celebrar y rendir un homenaje a esa fuerza invisible que caracteriza a los pereiranos y a los risaraldenses, esa capacidad de soñar en grande, de hacer que esos sueños se conviertan en proyectos y que esos proyectos se materialicen en obras y en realidades. Nos hemos propuesto celebrar esa fuerza invisible que nos caracteriza y que nos mueve a todos en esta región, y eso se llama confianza. La confianza para tomarnos de las manos, la confianza para soñar juntos y para construir juntos precisamente esos sueños. Bueno, es algo muy importante. Ustedes están contribuyendo a algo cuando hablan de la gobernanza y de los jóvenes de un proyecto muy bonito que se llama Politeia. Se han juntado varias empresas, la Universidad Tecnológica y líderes cívicos. ¿En qué consiste eso y de traer líderes políticos nacionales sin importar el partido político? Es un programa muy lindo, Jorge Eduardo. Yo le cuento que Politea es un programa que nos llena de orgullo porque nació acá, nació en el seno de esta casa, la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda, de la mano de los empresarios, empresarios muy importantes, muy representativos de esta ciudad, que quieren profundamente esta región. Se sentaron a soñar con nosotros y a pensar cómo podían incidir en que la gestión de nuestros gobernantes, de personas que hoy están tomando decisiones, sea más transparente, más eficiente, más efectiva, más ética. Con ellos encontramos en el estallido social, nosotros descubrimos, nosotros no, en el estallido social nos hicimos al propósito de tender puentes entre el sector privado y los jóvenes que estaban en la calle protestando, y entender que era eso que llevaba a estos jóvenes a tal punto de indignación, precisamente generar un punto de encuentro entre personas que pensaban distinto, y descubrimos que Risaralda tiene una cantidad de jóvenes que quieren dedicar su vida al servicio público, que lo están haciendo, que están apostándole a los cargos de elección popular o a los cargos de carrera, y que lo estaban haciendo solos, que tienen ese ímpetu, digamos que ese ímpetu que solo da la juventud, esa capacidad de soñar y de creer que uno todo lo puede cambiar y transformar, pero que necesitaban también, por supuesto, ampliarse en perspectivas. Veíamos jóvenes a los que les costaba pensar distinto, a los que les costaba sentarse en los zapatos del otro, y a nuestros empresarios también les rompimos un poquito burbujas de cristal, nosotros mismos rompimos paradigmas,
y empezamos a descubrir formas en las que podíamos tejer precisamente lazos de confianza, reconocernos entre diferentes, entender que la pluralidad, la diversidad de opiniones, el tener pensamientos de izquierda, de derecha, de centro es perfectamente válido y que podemos dialogar entre distintos y con ello construir inclusive acuerdos superiores. Jorge, imagínese lo que es uno plantear primero que se pueda escuchar, que ahora hacen más falta líderes que se escuchen, en vez de líderes que hablen tanto, hacen más falta líderes que tengan la capacidad de escuchar, de recoger, de entender esas diferencias y respetarlas, y con ello llegar a construir inclusive acuerdos superiores entre personas que piensan distinto. Eso ha sido súper valioso. Hoy vemos, estamos por la tercera cohorte de Politeia. En nuestra primera cohorte graduamos a casi 30 gobernarios, la segunda también 30 gobernarios, ahorita nos tocó abrir 50 cupos porque tuvimos 220 postulaciones, tenemos jóvenes de los municipios, tenemos diputados, tenemos concejales, tenemos secretarios de despacho, personas que están en direcciones en entidades públicas, jóvenes de colectivos ciudadanos, jóvenes sociales, líderes sociales que están haciendo la diferencia en este territorio, y es un programa que nos llena y nos gratifica, nos pone a nosotros a pensar distinto, hace que nuestros jóvenes también piensen diferente, reconozcan diferencias. Tenemos jóvenes participantes de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, de todos los partidos, jóvenes que no tienen afinidades partidistas también. Y acá se trata de un proceso de construcción conjunta. Es un laboratorio de innovación pública que hoy es modelo a nivel nacional. Bueno, en la evaluación de lo que hace la Sociedad de Mejoras Pro Risaralda, ahí podemos ver que no estamos hablando en esta parte de infraestructura, sino de educación, que es lo que más problemas tiene en Colombia, porque no estamos educando bien a la gente. Y la Sociedad de Mejoras está contribuyendo a eso. Ustedes han traído personas como Juan Manuel Galán, como Claudia López, como Sergio Fajardo, y viene Gustavo Bolívar. O sea, ustedes están dándole pluralidad a todos. Así es, Jorge. Nuestra conformación de gobernarios, que son los participantes del programa, es plural. Tenemos jóvenes de todas las militancias y, como le cuento, inclusive jóvenes que no militan en partidos políticos. Ahí tenemos jóvenes políticos senior, tenemos jóvenes de proyección política y tenemos líderes sociales que piensan diferente. Y a ese reto estamos respondiendo también, y así fue concebido Politeia desde el principio, con invitados que piensan distinto. Hemos tenido extremos, hemos tenido centros, acá hemos tenido en nuestras cohortes a Paloma Valencia, a Vicky Dávila, a Claudia López, a Juan Daniel Oviedo, hemos tenido a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Miguel Uribe, hemos tenido invitados muy plurales. Ahorita viene, como usted lo cuenta, viene Gustavo Bolívar, viene el ex canciller, también Luis Guillermo Murillo. Tenemos unos invitados muy especiales, cada uno de ellos nos deja reflexiones profundas, nos dejan sus pensamientos sobre lo que está pasando en Colombia, sobre los retos actuales, los desafíos que tenemos en materia social, en materia de democracia, en materia electoral, por supuesto. Nos presentan sus propuestas de país, pero lo más importante es que en Politeia estamos detrás de conocer a las personas detrás de esos líderes políticos. Es muy bonito como ellos van contando su historia, su carrera, qué los motiva, qué temores tienen, y compartiendo eso con nuestros gobernarios. Recuerden que nuestros gobernarios hoy hacen política, ellos han decidido entregar su vida al servicio público, y eso requiere valentía, Jorge. Eso es un gran reto en este país, el servicio público. Cuando uno decide entregarse a él como lo están haciendo estos muchachos, pues requiere sacrificios personales, requiere también sueños. Acá los estamos estimulando a que sueñen en grande, que Risaralda merece esos líderes éticos, esos líderes íntegros que hemos soñado construir de la mano de todos estos jóvenes, y merecemos también líderes que lleguen a otras esferas a nivel nacional. Acá queremos ayudarlos precisamente a romper techos, y pues que si bien acá necesitamos que todos ellos sueñen con alcaldías, con gobernaciones, con consejos y con asambleas, también queremos que sueñen con llegar a ser ministros de este país, que sueñen con ser presidentes de la República, magistrados. Acá queremos que nuestros jóvenes risaraldenses sueñen con eso, porque estamos además convencidos que si ellos sueñan con estas grandes posiciones van a hacer una carrera mucho más impecable y eficiente. Muy importante. No me cabe la menor duda que esto es un hito cívico de la contribución de la Sociedad de Mejoras Pro Risaralda. ¿Quiénes son los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras?
Bueno, Jorge Eduardo, nosotros tenemos 7 miembros de junta directiva. Acá está en nuestra presidencia, en la presidencia de la Sociedad de Mejoras, está el doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se encuentra en la vicepresidencia Lina María Álvarez, directora o gerente de la ANDI seccional Risaralda Quindío, una gran coequipera también. Ellos dos pues, se dedican muchísimo a acompañarnos en todos los asuntos, darnos directriz, en participar activamente en nuestros programas. Todos nuestros miembros son muy comprometidos. Está Jorge Iván Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira. Está Germán Calle Zuluaga como representante de FENALCO. Está Diego Echeverri, miembro honorario. Nosotros tenemos una conformación muy linda y ahí hay unos miembros honorarios que llevan más de 30 años todos en nuestra institución. Diego Echeverri, arquitecto, nos acompaña en esto. Un empresario muy representativo del sector de las construcciones que ha sido crucial también en esta etapa, que es Juan Alejandro Ángel. Y nos acompaña Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez en representación de la diócesis de Pereira. Monseñor siempre también un gran coequipero a quien le agradezco mucho todos los esfuerzos por acompañarnos. Todos ellos representan instituciones muy emblemáticas, muy queridas y muy respetadas de nuestra ciudad, pero además representan pereiranidad, representan confianza, representan conocimiento y experiencia, Jorge. Bueno, todos los que acaba de mencionar Ana María Cuarta son personas de alto reconocimiento en la ciudad y siguen contribuyendo también en esa parte cívica que esa junta sea así. Y hablemos de un proyecto bandera, y es que los que fuimos al parque infantil Matecaña, allá fuimos cuando éramos pequeños, y cuando fuimos al zoológico pues era un lote y pasó de ser parque infantil, pasó a ser un zoológico. Ya hoy el zoológico es Ucumari, que en otra conversación vamos a hablar el aporte de la sociedad de mejoras Risaralda en ello. Pero hablemos de lo que están contribuyendo al desarrollo arquitectónico de la ciudad y contar por qué lo están haciendo con proyectos urbanos, con Felipe Mejía, un reconocido constructor. Pero ¿cuál es el aporte de proyectos urbanos y cuál es el aporte de la sociedad de mejoras? Claro que sí, Jorge Eduardo. Yo le cuento que este ha sido un proceso absolutamente hermoso, ha sido un proceso muy lindo porque yo llegué a la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda en el año 2018, cuando Felipe López estaba en la presidencia de la entidad. Él llegó a la sociedad en el 2015 y desde entonces siempre me insistía mucho que quería verme acá porque conocía mi trayectoria, mi formación, conocía lo que yo había hecho en mi trabajo anterior. Y por supuesto para él significaba mucho, por mi historia familiar, por mi padre, que yo asumiera ese cargo. Me veía con una muy buena capacidad de ejecución de proyectos y me trajo acá, me invitó a la Sociedad de Mejoras con 2 retos muy grandes, que eran soñar que en el Vergel pudiera pasar otra cosa distinta a un lote baldío que estaba desaprovechado y que era muy costoso para la entidad mantener y que no tenía réditos sociales porque no contribuía al desarrollo de sus comunidades. Y materializar y desarrollar un sueño de ciudad que era el lote de Matecaña, precisamente ese lote que siempre ha estado ligado a la pereiranidad, a nuestra historia, lograr que el desarrollo inmobiliario se detonara. Acá nos tocaron momentos muy difíciles, Jorge Eduardo. Yo entré en el 2018, empezamos a trabajar muy fuertemente en toda la parte de prospectiva. La Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda había avanzado desde el año 2015 precisamente en soñar con la ciudad de la mano de las administraciones municipales y con el pleno de nuestra asamblea, soñar qué necesitaba la ciudad en ese lote. La Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda fue siempre muy generosa, como le corresponde serlo con la ciudad, porque es su esencia y su razón de ser. Entonces la sociedad lo primero que hizo fue analizar todas las necesidades que tuviera el Aeropuerto Internacional Matecaña para su crecimiento en ese lote. Fue así como se sentó en ese momento esa junta presidida por Felipe López con un equipo de consultores integrado, entre otros, por Marta Alzate, una ingeniera de verdad muy reconocida, muy querida por los pereiranos y también con el corazón en la ciudad. Se sentaron a pensar qué podía ser, qué necesitaba el aeropuerto en ese lote, como le digo, en un trabajo interinstitucional con aeropuerto, con Alcaldía de Pereira. La sociedad lo primero que hizo fue entregar todas las áreas que el aeropuerto necesitaba. Entregó sesiones anticipadas para la construcción de las vías doble calzada que hoy permiten el acceso al aeropuerto. Entregó las áreas de la torre de control, donde se construyó la torre de control. Todo lo que el aeropuerto necesitó y se proyectó se desarrolló en este lote.
paso seguido o más bien complementariamente se fue desarrollando el Plan Parcial Matecaña. Era la norma, era el instrumento que daba la norma y que definía qué podía hacerse en ese lote, y ese plan parcial ahí fue generoso con la ciudad porque contempla unas áreas de espacio público muy grandes, conserva unas zonas de protección muy grandes. El lote mide unas 10 hectáreas, 106.000 metros cuadrados aproximadamente, Jorge, para que usted tenga una idea, y cerca del 60% esa área será área de protección, área de espacio público. O sea, es un lote que entrega a la ciudad unas áreas muy bellas, y es un lote que también, donde el instrumento del plan parcial le permitió a la sociedad de mejoras también soñar, por supuesto, con un fortalecimiento patrimonial futuro. Le permite el desarrollo en usos de comercio y de servicios de manera, pues digamos que una buena manera. Allá tenemos unas determinantes del lote por las zonas de protección y también por su proximidad con el aeropuerto, en una regulación de la aeronáutica civil por las alturas. Pero aún así podemos construir 93.000 metros cuadrados, podemos edificar por norma 93.000 metros cuadrados. Esto es un área bastante grande, pues desde el nivel de la pista hacia arriba, otro poco hacia abajo, pero es un área bastante grande que nos llevó a retarnos, a soñar, a buscar los mejores asesores. Contamos entonces, cuando yo llegué acá a la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda, en un concurso muy interesante, una alianza con Ospinas y compañía, una gran constructora a nivel nacional, que nos ayudó a dar los primeros lineamientos, los primeros esbozos del plan maestro. Ahí empezamos a soñar con un proyecto que además complementara en usos al aeropuerto, que fuera un proyecto extraordinario en materia de competitividad. Pasamos esta etapa con Ospina, se vino la pandemia, Jorge, entonces por eso le decía que nos tocaron retos muy importantes. Imagínese uno gestionando un proyecto inmobiliario con cartas de inversión listas y nos llega la pandemia. Luego condiciones políticas, fiscales, tributarias, que pues, generan retos importantes para la inversión, por supuesto. Seguimos buscando en todo este camino, cultivando, hicimos mucha promoción de inversión con aliados internacionales, con aliados locales, siempre de la mano de Investing Pereira y de ProColombia, grandes aliados para este proceso. Hasta que logramos, siempre nos faltaba un eslabón de la cadena. Un desarrollo inmobiliario tiene varios eslabones: está el propietario de tierra, están los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, y nos faltaban eslabones ahí, y logramos una alianza muy interesante, muy bella y de verdad muy inspiradora con proyectos urbanos. Nos encontramos en esa empresa que nació en Pereira, que tiene un equipo directivo altamente competente, es una empresa que conoce de construcción, conoce del mercado inmobiliario, conoce de materia normativa, pero además que ha asumido este como el principal proyecto de su historia, Jorge Eduardo. Es un proceso, ha sido un proceso muy bonito, donde desde las primeras sentadas encontramos una convergencia de sueños de ciudad, una convergencia de proyectos muy importantes. Encontramos afinidad en la forma de ver el desarrollo de nuestra ciudad, de entender la naturaleza de este predio. Ese predio ha estado ligado siempre a la historia de Pereira, como usted lo cuenta. Nació como el Parque Infantil Matecaña, luego fue el Parque Zoológico de la ciudad, de la región del Eje Cafetero, fue el Zoológico Matecaña, también querido por los pereiranos, y el proyecto que allí se construya no puede ser diferente. Entonces encontramos ese aliado que entendía esa sensibilidad, que entendía que allí tenía que hacerse un desarrollo arquitectónico icónico, el desarrollo arquitectónico más hermoso que tenga esta región del Eje Cafetero. Tenemos entonces así un proyecto inmobiliario que ha sido diseñado desde la arquitectura por Juan Carlos de León, un maestro sí. de la arquitectura. Juan Carlos ha desarrollado proyectos muy importantes, y a este proyecto le ha puesto el corazón. Entonces es un proyecto que tiene ondas, es un proyecto que desde la arquitectura es absolutamente diferenciado, pero además donde ese desarrollo inmobiliario va inmerso en un jardín botánico, porque tenemos zonas de protección muy bellas y un urbanismo con parques, con plazoletas, con agua, para que la gente disfrute de toda esta belleza del Eje Cafetero. Es algo muy importante. En una pregunta de suspicacia, ¿la Sociedad de Mejoras contribuye con todo esto que ya se explicó? ¿Ustedes regalaron el lote? No, Jorge Eduardo. ¿Qué pasó? O sea, ustedes entregan el lote, lo regalan. ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana Pereira?
Sí, señor, no, el lote, primero que todo, pues se pensó en la ciudad, como le cuento, se pensó en el aeropuerto, pero además el lote es el principal patrimonio que tiene la Sociedad de Mejoras, el principal patrimonio material que tiene la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda, y su posibilidad de celebrar otros 100 años de bellas obras, por supuesto, con ese fortalecimiento patrimonial. En el lote nosotros hicimos entonces todo el plan maestro, hicimos toda una etapa de promoción internacional y gestionamos esta alianza, invitamos muchos constructores locales, nacionales, todo esto, y logramos al final captar el interés de Felipe Mejía, que yo siempre digo también es una decisión valiente. Este es un proyecto bastante grande y en Felipe encontramos la valentía para sacarlo adelante y el arrojo y la visión empresarial para sacarlo adelante. Logramos entonces una alianza donde nosotros aportamos la tierra al proyecto. Esa tierra tiene un valor, es un valor muy importante, por supuesto, está en función de las ventas del proyecto. Nosotros somos aportantes de tierra por cada uso, se hizo una ponderación por cada uso que se va a desarrollar, se hizo una ponderación, una alianza a largo plazo. Este es un proyecto que se ejecutará probablemente en los próximos 10 años, porque es un proyecto grande para nuestra región, entonces pues será absorbido más o menos en un lapso de 10 años. Aportamos entonces toda esa etapa inicial de prospección, aportamos el plan maestro, nosotros habíamos avanzado mucho en arqueología, en el plan de manejo ambiental, habíamos avanzado en todos los permisos, teníamos el proyecto a punto, y por eso hoy, tan solo un año después de la alianza, el proyecto tiene ya licencia de urbanismo general, tiene plan de urbanismo general aprobado y licencia de urbanismo de la primera etapa, porque ya teníamos muchas condiciones técnicas resueltas. Entonces aportamos todo ese trabajo que hicimos en prospección y en habilitación del terreno, obras preliminares del urbanismo también aportamos allí, y recibiremos, por supuesto, un pago en función de los usos que allí se desarrollan y de las ventas del proyecto. Nosotros somos aliados con Proyectos Urbanos, ellos hacen la gerencia, la construcción, hoy son los dueños del proyecto, por supuesto, pero los propietarios de la tierra somos nosotros, la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda. En los estados financieros, ahí aparecen todos esos dineros, primero como lote, y ahorita cuando empiezan las rentas también empieza a verse, y además subiendo. Por supuesto que sí, Jorge, claro que sí, eso todo se ve reflejado en los balances y en todos los documentos de la Sociedad de Mejoras. Esto se ha hecho pues todo sobre la mesa, hay un comité de junta directiva, todo esto se ha socializado en la asamblea de asociados de la Sociedad de Mejoras, contando con toda la rigurosidad. Acá es muy importante, la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda tiene un muy buen gobierno corporativo, y el único órgano autorizado para la enajenación o la compra de bienes es precisamente la Asamblea de Asociados, donde convergen 25 instituciones muy representativas también y muy emblemáticas, y todo esto ha sido gestado, por supuesto, con esa autorización, con la junta directiva en pleno y con los comités que hemos conformado alrededor. Bueno, es un proyecto con pista de aterrizaje a 20 metros. Entonces, muchas gracias, Ana María Cuartas. Muy buenas las explicaciones sobre ese gran proyecto de Politeia, más este gran proyecto con proyectos urbanos del aeropuerto. Y esperamos en un tercer episodio seguir hablando de todo lo que están aportando a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo, por esta oportunidad de contar, de socializarles, y por supuesto siempre las puertas de la Sociedad de Mejoras de Pereira Pro Risaralda están abiertas para todas las consultas. Bueno, muchas gracias.